típico mall chino que están todas las grandes marcas. Un éxito. Hemos ido a comprar otros dos. Hola, buenos días, bienvenidos una semana más a mis aventuras aquí en China. Si sois nuevos en el canal, pues yo llevo viviendo aquí en China desde 2018, he sido profesora de español hasta ahora que acabo de ser mamá y me voy a tomar pues creo que unos meses, si puedo un año de descanso, pero bueno, sigo contando como mis aventurillas aquí en este país. Y bueno, no os voy a mentir, la semana ha empezado un poco regulinchi y la verdad que estoy un poco estresada. Por eso nos vamos a ir a Starbucks a desayunar porque oye, los problemas van a ser los mismos, pues mejor afrontarlos con un matcha fresquito. Así que aquí estoy con una mano en cámara, otra mano con el carrito de mi bebé. Porque para los que no lo sepáis, en el blog anterior ya expliqué que la semana pasada y esta semana me tocaba estar sola porque mi esposo tenía que marcharse por un viaje, un viaje de trabajo. Así que aquí estoy sola afrontando la maternidad, sola en China. Y bueno, os voy a contar un poco mis dramas, que ya os digo, si todos los dramas de mi vida fueran estos, ya firmaba. Pero bueno, como este es mi blog y os comparto un poco de mi día a día y mis emociones, pues allá voy. Bueno, primero de todo es que, bueno, para los que me seguís, ya os he contado que estoy trabajando en un proyecto, estoy sacando un producto, para decirlo así, que me hace muchísima ilusión. Y la verdad que me está costando horrores y sudores porque es muy complicado. Yo no soy diseñadora, hago lo que puedo, intento transmitir mi idea de lo mejor que puedo. La verdad que ChatGPT con el generador de imágenes me ayuda muchísimo. Pero todo y eso, cuando tú contratas a una empresa para que te haga algo, es que ya me ha pasado porque ya he intentado con varias cosas y literal, es que no lo hacen no es que no lo hagan con ganas, pero quizá no entienden la esencia de lo que tú quieres, no entienden el concepto, entonces se hace un poco complicado. Disculpad que había muchísimo ruido. Bueno, básicamente ayer me mandaron, estuve como estas últimas semanas preparando como el proyecto, el boceto, qué es lo que quería, porque a ver, no solamente es la empresa, sino es tú misma, ¿no? De entender qué es lo que quieres, cómo lo puedes explicar lo mejor posible, qué es lo que quieres. Bueno, es todo un proceso en el que he estado trabajando mucho. Y la cosa es que ayer me mandaron como el boceto 3D y es que, yo les decía que no es lo mismo y ellas no veían la diferencia. Entonces yo me intenté poner en sus mentes, porque siempre es importante como ponerse en la piel de la otra persona. Y dije, vale, sí, es parecido, pero es que no transmite lo que yo quiero transmitir. Espero pronto poder enseñároslo todo. No os lo estoy enseñando ahora porque, si no sale bien y al final pues me harto, como que no lo voy a hacer. Perdería el dinero del diseño y del prototipo, pero bueno, prefiero perder eso que no hacer un producto que realmente no me gusta y tener que pues perder muchísimo más dinero, porque claro, uy, qué calor hace. Porque claro, pensad que es pagar el diseño, pagar el prototipo, pero claro, luego te piden como una cantidad mínima. Entonces, bueno, si veo que no acaban como de encajar con la idea que estoy buscando, seguramente no seguiré, no sé, buscaré otra empresa. Por eso no os estoy enseñando nada, pero bueno, espero pronto poder enseñaros todo y todo lo complejo que es. Pero bueno, entonces pues me ha dejado un poquito como apagada porque es que no es la primera vez que me pasa y pues nada, me chafa un poquito. Además es como me siento súper frustrada porque claro, con el bebé tengo súper poco tiempo durante el día y estoy escribiendo mi novela, soy mamá, intento ocuparme pues de mi casa y luego pues estoy con este proyecto, decir, jolín, tantas horas, tanto esfuerzo y al final para nada. Pero bueno, ayer pues nada, estuve liada con esto, estuve también limpiando la casa porque el domingo estuve todo el día editando. Entonces bueno, ahí pues fue con un poquito día de casa, comimos sushi, limpieza, vi la película The Wicked, que me gusta mucho, y fue como un día súper de relax. No obstante, os tengo que contar que una de las cosas que se me hace más difícil de estar sola es sacar a pasear al perro con mi bebé.
porque mi perra, o sea, no sabe pasear civilizadamente, para decirlo de alguna manera, entonces es como un poquito complicado. Pero bueno, os voy a contar el drama de ayer. Y es que yo normalmente la dejo suelta. Bueno, es que normalmente se va a pasear con mi marido, entonces a mi marido sí que le hace caso. A mí no me hace ningún tipo de caso. Pero bueno, la saqué a pasear y literal no tengo por dónde pasar, así que nos va a tocar a dar la vuelta. ¡Ah! ¡Qué dramas de ir con carrito! Bueno, como os contaba, yo saqué a pasar a mi perrita y con la correa y el carrito pues es un rollo, así que normalmente la dejo suelta. Lo que pasa es que yo no contaba con que a mí no me hace ni caso. Lo que pasa es que no me preocupó mucho porque, bueno, como paseamos por el residencial y ya nunca sale del residencial, se lo conoce y pues no es la primera vez que se escapa. De que no me hace caso. Pero bueno, dije, bueno, no importa, no pasa nada, ya volverá y me vendrá a buscar porque esto nos ha pasado 1000 veces. La cosa es que yo seguía con mi paseo y me di cuenta de que había como 6-7 niños jugando con 4 pollitos. Y claro, vosotros veis a mi perrito aquí, súper alegre, súper mona, súper cute, pero la tía es muy salvaje. Y ya me ha pasado que no es la primera vez que mataría a un pollito, pero claro, la última vez no hubieron testigos. Entonces, claro, la perra perdida, yo con el carrito, un calor impresionante, los pollitos ahí con los niños y los padres, que digo yo, como salga por ahí mi perro, que es un león, y los decapite enfrente de todos los niños y todas las familias, a ver dónde me escondo. Entonces, bueno, pasé mucho estrés, muchos nervios ayer por la tarde, así que ya no grabé nada más. Y claro, ayer por la noche estuve como arreglando el diseño este que me han mandado, así me fui a dormir súper tarde. Y claro, o sea, yo me podía ir a dormir tarde, pero claro, mi bebé tiene unas horas, así que hoy se ha levantado y pues he dormido poco. Ayer no limpié la cocina, debo reconocer, como echo de menos a mi marido. Entonces nada, mira, me he levantado, tengo que ir a buscar unos paquetes que se me están acumulando y he dicho, mira, vamos a desayunar con tranquilidad, a empezar el día así como un poquito más feliz. Y luego pues nada, estas son cositas que me estresan ahora, pero bueno, sé que no son súper importantes y nada, afrontarlo con positividad y con las mejores intenciones y a esperar que, bueno, pues que el prototipo que me manden siguiente sea mejor. Así que nos vamos a Starbucks a pedir un matcha para hacer como un reset de esta semana. Y hemos llegado a Starbucks. Vamos a pedir, a ver qué tienen. 하연아, 오야, 시제가. 不好意思。对。Me he pedido este sándwichito que es de atún y este de huevo y luego me he pedido el matcha. Ay, chicas, cómo me ha cambiado el humor, ¿eh? Mira, qué poco le pido a la vida, un matcha, un paseíto por el centro comercial y ya se me cambia todo el humor. Ya estoy como un poco más tranquila, más... Parece una tontería, ¿no? Pero, jolín, es que es como muy frustrante a veces cuando no salen las cosas como quieres, cuando le pones tantas ganas, tanta intención, tanto presupuesto y luego no salen, pero bueno, ya estoy más tranquila. Ahora toca tomar decisiones. Todo esto lo estoy haciendo con mi madre porque mi madre es como mi partner en todo, o sea, es mi mitad, así que estoy esperando a que sea la hora de España para que se levante y discutamos pues algunas cositas, algunas puntualizaciones, pero bueno, ya estoy como más tranquila, los pensamientos más en orden y es que de verdad que el matcha es terapéutico. Cuando tengáis un problema, un vasito de matcha, no, yo no creo que sea el matcha, creo que lo más importante es como ponerle movimiento a tu vida, ni que sea para ir a tomarte un matcha, pero cuando te mueves y no sé, el cuerpo entra en movimiento, como que todo se vuelve más claro. La verdad que es muy importante poner movimiento a la vida.
Y vamos a hacer un paseíto por Miniso, que ya sabéis que es nuestra parada obligatoria siempre que venimos a Starbucks, así que vamos allá. Ay, chicas, me muero de la risa. El centro comercial este al que vengo siempre, que está al lado de casa, literal, tiene ascensores, pero no van de la planta 1 a la planta 2, sino de la planta 2 a la planta de arriba. Así que pues yo siempre cogía el ascensor que está detrás del supermercado, que sí que te lleva como a la planta 2 desde la planta 1, no sé si me explico. Bueno, total, que desde la primera planta como que no podía acceder a la segunda planta. Y yo siempre pensaba, hay que ver con lo tecnológicamente desarrollados que están aquí en China, cómo, o sea, no tienen un ascensor, ¿no? Y el ascensor que yo cogía, o sea, súper sucio, es donde venía la gente pues de las tiendas, de los restaurantes a tirar la basura, las máquinas pesadas, así que bueno, yo siempre entraba y pues nada, pues digo, bueno, total, es una planta, ¿no? Mejor eso que no... Bueno, es que no tenía como otra solución. Y yo, pues bueno, llevo, o sea, yendo a este ascensor antes de tener a la bebé, porque a veces cuando quería subir arriba del todo, pues iba en ese ascensor. Y la cosa es que ahora salía de Starbucks y el ascensor estaba como cerrado por avería. Y digo yo, ¿y ahora cómo bajo? O sea, total, que hay ascensores. Yo siempre subiendo por los ascensores de carga y había ascensores en el centro comercial. ¡Qué risa! Porque os juro que cada vez que subía era en plan de, pero ¿cómo tienen esto montado así de esta manera, ¿sabes? Porque súper sucio, compartiendo ascensor con la basura de todos los restaurantes. ¡Ay, Dios! De verdad, qué importante es aprender el idioma, ¿eh? O sea, qué importante. Pero bueno, también como preguntar, ¿no? Porque, o sea, yo ya había dado por hecho que como no había visto ningún ascensor, pues no había ascensor. Bueno, qué risa, qué risa, qué risa. Y nada, ahora ya hemos salido de Starbucks y nos vamos a buscar unos paquetes. Ay, chicas, todavía me estoy muriendo de la risa con lo del ascensor. Os prometo que la próxima vez que vaya a este centro comercial voy a subir por donde subo normalmente. Uy, la cámara está un poco para arriba, ¿no? Voy a subir por donde subo normalmente, que es el ascensor este de trabajo, que de verdad parece el ascensor de los horrores. Que yo siempre digo a mi marido, hay que ver cómo hay que subir así al centro comercial. Y luego os enseñaré el nuevo ascensor de centro comercial que he descubierto. Me queda un poquito de matcha todavía. Y nada, hemos llegado a casa, hemos tenido una caquita de emergencia y luego hemos tenido Bibi. Le tocaba comer, así que me he hecho una coletita porque se me ha olvidado dejar el aire puesto y estamos... No hace tanto calor como estos últimos días, o sea, estábamos a 35 o 36 grados. Hoy estamos a 29 y está nublado, así que ha sido perfecto como para salir. Además tenía que ir, o sea, tengo 3 tiendas de paquetes y tengo paquetes en todas. He ido a la que me venía de camino de casa, que como podéis ver ya son como bastantes paquetitos. Y además en esa tienda tengo un compañero de trabajo que también ha sido papá y entonces pues le he querido regalar algo, entonces me lo he enviado como a mí y luego pues he aprovechado aquí para esa tienda para decirle que se lo enviaran a él. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro unboxing de la primera tienda. Vale, primero de todo, sí, también os quiero contar que he ido a Miniso y tenían cosas súper chulas, tenían llaveros de Harry Potter, libretas. La verdad que me encanta ir a Miniso, aunque sea para mirar, aunque he comprado un gel de cuerpo porque tienen cosas súper monas. Vale, la primera comprita que he hecho es uno de estos inventos chinos que uno nunca sabe si van a ser maravillosos o un desastre. Esto en principio se pone en la nevera, como podéis ver tiene como unas bolitas y se pone en la nevera y luego lo puedes poner en el carro para que esté fresquito. Entonces había pensado, si tengo que salir otro día, poner esto en la nevera, luego poner como una sabanita por encima y así pues la bebita estará más fresquita. Y me encanta el estampado, o sea, es como súper femenino, súper bonito, súper aesthetic y así como Bridgerton. Vale, siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí? O sea, tengo una acumulación de paquetes importante. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué hilo! Vale, le he comprado a mi niña 2 cuentos porque le cuento cuentos, pero no tenía como material y ahora me he dado cuenta que ya está empezando como a enfocar más la vista, porque ahora ya se da cuenta de que Lizzie existe. Entonces he dicho, vale, pues ahora los cuentos hay que hacerlos como con imagen. Y evidentemente le he comprado cuentos de la Sirenita. ¡Ay, me encantan!
Mirad qué bonito. Y tiene como... ¡Ay, qué lindo! Es súper bonito. Me gusta mucho. Le he comprado este de la sirenita y luego, pues para que entienda más del fondo del mar, le he comprado este de los pececitos. Me va a salir la niña nadadora olímpica. Mirad qué moni. ¿Los voy a meter en la lavadora? ¿Es buena idea meterlos en la lavadora? No sé, luego le voy a preguntar al chat GPT. Water wash, hand dry, hang to dry. Quizá los lavo a mano, no sé, bueno, eso lo miraré después. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, sí, chicas, de verdad, ¿eh? O sea, os juro, antes de que naciera mi bebé, todo el mundo era en plan de... tienes que comprar ropa para los próximos 6 meses, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, compré una de ropa, no os lo podéis ni imaginar la de ropa que compré. Y luego, o sea, primero de todo, la ropa de recién nacido no le iba. Así que no se la pudo poner nunca porque le quedaba como muy estrecha. Y luego la otra ropita que le compré era todo como manga larga y pantalón. ¿Qué pasa? Ella nació y vino una ola de calor. O sea, estábamos también como a 30 grados, como ahora, porque aquí hay como olas de calor, luego viene el frío, tal. Bueno, cuando vino ella, una ola de calor impresionante. Total, toda la ropa que le he comprado, y además ella ahora está usando talla de 5 meses. O sea, literal, toda la ropa que le compré, que no fue poca, y me gasté un dineral y un montón de conjuntos, cosas súper monas, bla, 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 bla. Bueno, lo voy a guardar por si tengo un segundo hijo o para dárselo a alguna amiga, pero cero. Entonces, ¿qué he hecho yo? Le compré a mi niña, porque luego también me di cuenta que con este calor que hace y los bebés que tienen la piel tan sensible, lo mejor es, o sea, lo más simple posible, o sea, un body súper simple, 100% de algodón. Total, le compré este body, compré 8 iguales, en azul, en blanco, en amarillo y en rosa. Y tenía 8 iguales y literal, o sea, le pongo uno cada día de estos. ¿Qué pasa? Que la bebé ha crecido y pues ya le van un poquito estrechitos, así que le he comprado... No sé si será muy grande, pero bueno, prefiero que le vaya grande porque ya os digo que nada, en cuestión de un mes ya ha crecido. Entonces he comprado 4, este así en color menta, creo que he comprado como 2 en rosita y 1 en blanco, porque quería primero como mirarle la talla, a ver si este ya le iba y luego pues compraré 4 más y ya está. O sea, el consejo de comprar ropa hasta los 6 meses no os lo recomiendo. Primero de todo porque tú no sabes... cómo va a ser de grande tu bebé, segundo, no sabes cómo va a crecer y tercero, que no sabes si van a haber pues cambios climáticos raros que bueno, pues que no puedas usar. Y es que es una pena porque, o sea, compré tanta ropa, o sea, pijamas de todos los tamaños, todo invierno, claro, no podemos usar nada. Pijamas súper bonitos de marcas, Mama Papa o algo así que se llama, que me recomendó mi amiga, se le compré lo mejor de lo mejor. Y al final he acabado con estos... bodies de... Bueno, estos de algodón y son buenos y la verdad que no se me ha irritado ni nada, así que bien. Y luego me he estado comprando estos días, estos y otros que me llegaron ya, unos calcetines para pilates y estos son súper bonitos, como así de bailarina, ¿veis? Porque bueno, ya que lo que pasa que, o sea, chicas, es que las tallas en China es un drama. O sea, yo tengo de zapato, tenía 40 y después del embarazo ahora estoy usando 41. Imposible encontrar mi talla. Y luego calcetines, si quieres calcetines de mujer... También se hace complicado. No sé si esto va a ser demasiado pequeño, pero bueno, yo creo que para pilates va a estar bien. Y mirad qué monada. Muy monos. Me los probaré a ver qué tal. Si no, me los pondré igualmente. Que para hacer pilates, mejor tener el pie recogido. Este es el jaboncito que me he comprado en Miniso. No sé qué tal va a oler, pero siempre me gustan mucho los olores madera, así que he dicho, bueno, vamos a probar. Y por último, de esta tienda de paquetes. A ver, necesito unas tijeritas. Bueno, no, ¿con qué lo vamos? Sí, vamos a abrirlo con un boli. Porque aquí somos mujeres de recursos. ¿Qué será esto? Es que no me acuerdo ya de lo que compro. ¿Esto es mío? Sí, ¿qué es esto? Sí, vale, ya sé. Nada, o sea, nada especial. Es simplemente... tinta para la impresora porque estoy sin tinta y quiero imprimirme como unas afirmaciones y unas historias y bueno, siempre va bien, ya que tengo impresora, pues siempre va bien tener tinta, así que me he comprado 2 paquetitos de tinta. Y con esto y un bizcocho damos por concluida nuestra mañana. Ahora a la bebita le va a tocar siesta, ya se está así, ¿la escucháis? Ya quiere siesta, así que vamos a dormirla y vamos a limpiar la cocina, que no, o sea...
¡Qué horror! Bueno, a ver, tampoco hay tanta cosa, pero están como los platos de ayer de la cena y con estos calores, o sea, hay que limpiar urgente. Y nada, chicas, pues nos vemos en un ratito. Hola, buenos días. Hemos dormido súper bien. Hoy son las 11 y ahora nos estamos levantando. Lynn durmió desde las 9 hasta las 7:30 de la mañana y luego le he dado su bibi. Después de una hora hemos dormido desde las 8 hasta las 10:30. No, menos a las 10 y luego a las 10 ya nos hemos levantado, nos hemos vestido, duchado, etcétera, etcétera. Así que hemos dormido súper bien hoy. Estoy súper contenta. Y ayer por la noche, últimamente me estoy dando cuenta que, o sea, la rutina de noche la tenemos súper bien. Hay días que mejor, días que peor, pero más o menos hay como una estructura. La cosa es que los horarios de siesta se están volviendo como... No hay una estructura fija. Es decir, ella cuando tiene sueño pues se duerme, es lo que estábamos haciendo. Lo que pasa que ayer solo se quería dormir en mis brazos. O sea, la cogía en brazos y literal se dormía en un segundo. La dejaba en la cuna y no se quería dormir. Entonces creo que estamos teniendo como un problema con las siestas de día. Entonces, como hice un curso del sueño, estaba como repasando los apuntes y tengo que hacer como una rutina y establecer mejor las siestas. Entonces vamos a empezar a trabajar en ello desde hoy porque lo que pasa es que si ella no duerme bien, luego llega a la noche súper irritable, súper llorona y nunca me había pasado antes que estuviera tan nerviosa. Entonces el problema es las siestas y pues hay que solucionarlo y no pasa nada, es como una curva de aprendizaje. Y hoy para desayunar, ayer por la noche, sé que dejé todo limpito, todo bien, como a mí me gusta. Y me preparé un batido de mango. Y así hoy por la mañana ya tengo mi batidito de mango. Y me voy a tomar una tostadita que le voy a poner mermelada y mantequilla. Y así es como voy a empezar esta maravillosa mañana y este maravilloso día. Y es que es muy importante que, o sea, aunque tengamos días o momentos difíciles, como siempre estar agradecido y darte cuenta de todo pues lo que tienes en la vida. Y justamente estaba repasando mis notas porque tengo como una libreta que es como la libreta de todo, o sea, ahí apunta un poco de todo. Y estaba buscando mis notas de los apuntes para como el curso de sueño y justo me encontré con un ejercicio. Por eso es tan importante hacer journaling y escribir y hacer este tipo de cosas que yo la verdad, o sea, tengo como... Ya sabes que mi rutina es un desastre últimamente, pero hago todo lo que puedo con el tiempo y la energía que tengo. Pero bueno, lo que sí que os quería contar es que me encontré con ese ejercicio que lo podéis hacer vosotras también, que es súper interesante, que es como hacer un mapa de dónde estás, ¿vale? Entonces el primer punto es dónde estás ahora, o sea, en qué momento de trabajo laboralmente estás, momento económico, momento familiar, momento sentimental, todo, o sea, en qué momento estás ahora. Y luego haces como un ejercicio de decir... ¿Dónde voy a estar en los próximos 3 meses? ¿Dónde voy a estar en los próximos 6 meses? Y luego el que más me ha gustado es ¿dónde estabas hace 5 años? Porque a veces tenemos la sensación como que no avanzamos y que todo es como súper lineal y decir, jolín, no estoy haciendo suficiente para alcanzar mis sueños, etcétera, etcétera. Pero luego si te pones como 5 años atrás, o sea, yo estaba leyendo lo que escribí en mi ejercicio y fue como, madre mía, en 5 años lo que te cambia la vida. Y cosas que, o sea, ni me hubiera imaginado 1000 cosas en 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, pues nada, pues un ejercicio si queréis hacer y os apetece, pues lo hacéis. Y nada, voy a aprovechar, la baby está justo aquí con su carrusel. Es que por el día se porta súper bien. Luego sobre las 8 se pone súper nerviosa y de verdad que es el tema de las siestas. Así que hoy vamos a trabajar duro para que el tema siestas se vaya como estableciendo como rutina. Y además ayer por la noche, o sea, me puse, es que, no sé, estoy como súper sentimental con mi baby. Y me puse a hacer como su Human Design, que es eso que pones del nombre, la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y te hacen como un mapa de cómo es tu energía. No sé si me explico bien. Y estuve haciendo el suyo, estuve repasando el mío y fue como en plan de qué bonito. Y además con ChatGPT como puedes hacer las compatibilidades, o sea, es súper divertido. Eso es con lo que me estuve entreteniendo ayer por la noche porque, oye, también uno tiene que tener como un respirito. Y nada, pues dicho esto, vamos a empezar a desayunar. Bueno, ya hemos desayunado, he mirado un poquito el correo, 4 cositas con el ordenador y ahora voy a trabajar desde el sofá. Tengo a mi hija justamente aquí a la izquierda, a mi izquierda. Tengo como un tapete que tiene como una media circunferencia con unos muñequitos y luego como un teclado de piano. Entonces, está tocando el piano y está entretenida, así que voy a aprovechar para estar aquí cerca de ella en el sofá.
¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer varias cosas. Primero de todo, tengo que seguir trabajando con el proyecto este, que todavía no os puedo contar, porque necesito como hacer como un collage del diseño para que entiendan exactamente bien cuál es mi idea. O sea, ayer estuve como reflexionando, pidiendo opiniones, mirando, bueno, historias, y ahora quiero hacer como la propuesta para que lo entiendan a la perfección. Y luego otra cosa es que ya estamos, ¿a qué día estamos? A 16, 17, y me he dado cuenta de que no he hecho mis finanzas. Y es que yo tengo en el iPad hay un programa que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el programa. Y entonces en ese programa tengo como un Excel y ahí apunto pues todos los gastos que tengo de la semana, en que gasto todo lo que gasto en compra, en bebidas, en ropa, en esto, en lo otro, y entonces así como tengo un control de mi economía como más claro, porque a veces tenemos como estos microgastos de decir, ay mira, hoy me compré una bebida, hoy me compré un paquete de chicles, y luego dices, ¿en qué me he gastado tanto dinero? Entonces a mí me gusta tenerlo todo súper claro y darme cuenta de, uy, este mes me he pasado pidiendo bebidas, o sea, intenta aflojar un poco para el mes que viene, o bueno, voy bien, o no sé, me gusta como tener muy claro en qué estoy gastando mi dinero, creo que es súper importante. ¿Y cómo se llama la aplicación? Uy, se me ha apagado el iPad, no me digas que no tengo batería. No, se me ha como bugueado. Bueno, chicas, ¿cómo se llamaba? Es que se me ha olvidado. Bueno, luego os cuento cómo se llamaba porque es que no me acuerdo. Así que nada, voy a aprovechar que tengo a la pianista entretenida pues, para hacer estas cositas. Primero el diseño y luego hacer como una actualización de mi economía. Suerte que aquí en China todo se paga con el móvil, entonces tengo el registro y voy a tener que ir pues... O sea, me va a tomar un tiempo porque esto se supone que debería hacerlo cada día, pero bueno, en fin, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿verdad? Así que ¡vamos a ello! Hola chicas, pequeña actualización, la siesta ha funcionado genial, justo ahora se está levantando, pero ha estado durmiendo 1 horita y media, así que genial, he podido terminar el diseño de mi producto. Mi amiga me ha ayudado un montón, mi amiga Paula. Es súper importante tener amigos como que te apoyen, te ayuden, porque a veces te sientes muy solo, y además yo tengo la suerte de tener amigos súper talentosos, así que genial. Y además he podido estar en el ordenador haciendo mis cosas, escribiendo mi novela, así que realmente pues ha valido la pena intentar hacer el tema de las siestas. Y ahora voy a coger a la bebé, estar un ratito con ella, jugar un ratito con ella, y luego iremos a la siguiente siesta y continuaremos trabajando en mi novela. Chicas, ya tenemos a la bebé dormidita, hemos estado practicando las siestas, ha funcionado súper bien, se ha portado súper bien, y ahora son las 9:55 y está completamente dormida. Y hoy ha sido un día bastante intenso, por eso no he grabado. Con el proyecto este que tenía que enviar a la fábrica. Entonces, pues claro, tenía que ser todo perfecto y exactamente como lo quería. Entonces he estado súper ocupada con eso por la mañana. Luego por la tarde he estado como a ratitos intentando escribir un poco. Entonces, como tanto multitasking de hacer tantas cosas, el bebé, la casa, el libro, el proyecto, me ha dejado muy consumida hoy, así que estoy muy cansada, por eso no he grabado mucho. Pero me he preparado así como una noche de placer. Entonces estoy viendo la película de Orgullo y Prejuicio, que es mi película favorita. Amo a Jane Austen, estoy obsesionada con la época victoriana, y me he comprado como un pinta y colorea por números, que son como dos chicas victorianas. Dejadme que os enseñe la foto. Mirad, sería esto. Y nada, pues voy a ver un poquito pues Jane Austen, y voy a pintar y relajarme un poquito antes de ir a dormir. Y ya sabéis que antes de ir a dormir siempre leo un poquito, pero es demasiado pronto, son las 10, normalmente me voy a la cama sobre las 11. Así que vamos a aprovechar esta maravillosa noche. Hola, buenos días, estamos a viernes, estamos en el coche, que nos hemos venido al centro. Ayer no grabé nada, mi marido llegó a casa y bueno, estuvimos con el bebé. Estuve acabando de pintar este cuadro que al principio estaba como un poco
no lo tenía muy claro si me iba a gustar porque es como un colorea, o sea, pintar por números, es decir, que cero imaginación, cero creatividad, simplemente sigues los números. Pero, o sea, después de 10 minutos haciéndolo, que no estaba yo como 100% convencida de que me iba a gustar, fue en plan, creo que es mi nuevo hobby porque es como una meditación. Porque simplemente es coger la pintura que te indican e ir buscando los números y pintando, sin sentido, sin pensar. La verdad que me he aficionado, me ha encantado. Estuve ayer pintando mientras veía la película de Crepúsculo, me encanta, las veo muy a menudo, yo creo que cada 2-3 meses, o como mucho 6 meses, estoy viendo las películas. Y nada, pues estuve viendo, el primer día estuve viendo, o sea, pintando y viendo con Pride and Prejudice, y luego estos últimos, o sea, ayer y hoy por la mañana he estado pintando viendo las películas de Crepúsculo, y la verdad que me ha encantado. O sea, os recomiendo que lo probéis si estáis como estresadas, de mal humor, o si queréis como desconectar mentalmente, la verdad que 10 de 10. Y bueno, y hoy nos hemos venido al centro, hemos alquilado un coche. Aquí en China los coches se pueden alquilar, son bastante baratos, y como mi marido está trabajando en varias ciudades, pues ya había alquilado este coche, así que ya que ha venido hoy y tenía todo el día libre, pues hemos aprovechado pues que ya estaba el coche para irnos al centro. Y no sabía si ir al centro comercial, porque hay como 3 centros comerciales que son como mis favoritos, pero ya he grabado ahí y ya he ido muchas veces, y hoy estaba como en plan de, bueno, vamos a probar algo que no hemos hecho nunca. Así que estamos yendo a un centro comercial al que yo no he ido, pero aunque yo no haya ido a ese centro comercial, sí que es verdad que pertenece como a una marca de supermercados, no, a una marca de centros comerciales muy famosa aquí en China que se llama MixC. Entonces, bueno, seguro que va a ser muy bonito. Y además he visto por las redes sociales chinas de que tienen como una cafetería de Dior. Lo que pasa que en las fotos que ponen no veo que nadie se siente, así que no estoy segura que te puedas como sentar. Quizás solamente puedes comprar las bebidas en el puestecito que tienen. Bueno, no lo sé. De todas maneras, vamos a ir a este centro comercial que no hemos ido nunca. Vamos a tomar un té y estoy pues súper emocionada porque me encanta venir al centro y hay unas cafeterías súper bonitas. Así que vamos a ver qué tal este centro comercial. Lo ponemos en nuestra lista de favoritos y a ver qué nos depara el día. Vale, a este mall ya había venido una vez hace mucho tiempo, como 2 años, y es el típico mall chino que están todas las grandes marcas de Gucci, Chanel, Hermès, etcétera, etcétera. Pero tienen como una colaboración de arte, como con el cuadro de la perla, muy chulo. Os he pasado como unos shots y ahora os voy a enseñar, por ejemplo, aquí al lado de Cartier, que tienen como la protagonista, o sea, la mujer que sale en el cuadro de la perla, así como en forma de gatito. Mirad qué chuli. ¿Veis? Y aquí al lado está la tiendecita de Cartier. Y nada, también tienen como un pop-up de Dior. Tenían como un café la semana pasada, pero la chica me contaba que esta semana ya no lo tienen. Y tienen unos bolsos súper bonitos, así tipo de verano, en plan de Saint-Tropez. Y la verdad que me ha gustado mucho porque tenían unos así muy alegres de verano, con colaboraciones de ciudades chinas. Y la verdad que me gustaría tener uno de Chongqing o de Shenzhen, pero me ha dicho que solamente tenían la colaboración de Hong Kong y Shanghai, pero igualmente son muy bonitos. Igual de bonitos que caros, pero son muy bonitos. Y nada, y ahora vamos a entrar dentro del shopping mall y a buscar una cafetería porque tenemos hambre y tenemos sed. Así que a ver qué encontramos. Aquí estamos nosotros en el ascensor. A ver qué encontramos. Por favor, dedos cruzados de que encontremos un matcha buenísimo. Vamos a ver qué tal. Ah, mirad, sí, aquí hay como más restaurantes. Oh, qué bueno todo. Vale, hemos venido a la cafetería esta, que es así como una marca que parece como inglesa, que se llama Charlietown, si no me equivoco. Se llama Charlietown, y la cosa es que había como mesas normales y luego está esta mesa que simula como un vagón del tren y es chulísima, pero estaba ocupada. Y he dicho, ¿sabes qué? Me voy a marcar una china y me voy a quedar aquí esperando. Y me he quedado delante esperando nada, como 5 minutos, y justo la mesa se ha ido. Así que hemos conseguido el asiento, estoy súper contenta. Os lo voy a enseñar y es súper bonito. La cosa es que aquí solamente venden bebidas, así que ahora nos vamos a ir juntitas y vamos a ir a comprar también unos pastelitos. Yo me he pedido un matcha y también me apetece comer algo así dulce, así que aquí pedimos el matcha, nos lo tomamos en nuestro vagoncito privado y luego nos vamos a buscar unos pasteles. Mirad, esta es la tienda y aquí están como las mesas esas que os decía, y aquí están los vagoncitos. Mirad qué monada, parece como que estés en un vagón de verdad.
está la ventana que te va llevando por diferentes lugares. Mira, ahora estamos en Venecia y están las mesitas, el sillón aterciopelado. La verdad que es súper, súper, súper mono. Hemos comprado unos pastelitos de estos. A ver qué tal están. Los pastelitos han sido un éxito. Hemos ido a comprar otros dos. Hemos comprado este que es como de avellanas y habíamos comprado de pistacho también. A mi marido le ha gustado más el de pistacho, a mí me ha gustado más el de avellanas y están súper súper ricos. Y una cosa muy curiosa de aquí de China es que siempre te dan guantes con la comida para que no te manchen las manos, pero yo normalmente nunca los uso. Pero bueno, vamos comiendo esto mientras esperamos las bebidas, que la verdad que tenían, o sea, un montón de tiempo de espera, como media hora. Vale, nos han llegado las bebidas. Yo me he pedido un matcha y por aquí tenemos como un batido de vainilla. A ver qué tal están. El batido de vainilla está bueno, pero es como un poco más líquido y tiene como un poquito de trocitos de hielo. Y el matcha... El matcha me gusta más porque tiene como una textura más cremosita. Voy a batirlo un poco porque siento que el matcha está como arriba y no ha bajado. Así que vamos a mezclarlo bien. Y aquí estamos con nuestras listas. Esta es una tienda de chocolates muy fancy. Ahora vamos a ir a esta marca que me gusta muchísimo, a ver si tienen alguna cosita para comprar. Aquí también tienen muchos pasteles muy ricos. Estamos aquí en un supermercado internacional que estamos aprovechando para comprar un poquito de pan y luego creo que nos vamos a ir a cenar ya. Hemos estado dando varias vueltas en el centro comercial y la verdad que es súper bonito, nos ha gustado mucho porque hay muchas veces que los centros comerciales así que son solo de marcas no tienen casi cafés ni restaurantes, solamente son restaurantes chinos. Pero aquí tenía la verdad que muchos cafés, así que volveremos 100% porque la verdad que se está muy bien. Y como es un supermercado de grandes marcas, no hay mucha gente, así que nos ha gustado mucho. Le damos un, no sé, un 9 de 10 le daría a este centro comercial. Hola chicas, pues hoy me he levantado, ya sé, o sea, ya es después del mediodía, son las 2:57 y bueno, me he hecho lo del curso este del yoga facial, etcétera, etcétera. Estas cintas sirven como para hacer como un drenaje de líquidos, dice la chica. Y bueno, estoy acabando todavía la primera semana porque como esta semana ya fui tarde, dije, mira, voy a acabar la primera semana y a ver si ya por fin la semana que viene me pongo en serio a hacer los ejercicios. Entonces sí, o sea, entre hoy y mañana ya termino, estoy haciendo ahora viernes y mañana haré sábado, aunque hoy sea sábado y mañana sea domingo, porque domingo es como el día libre. Entonces me he puesto las tintas y nada, he ido a buscar unos paquetes, me han llegado varias cosas bastante decepcionantes, tengo que decir. Y es que, por ejemplo, estos cojines, bueno, la verdad que me costaron súper baratos. Creo que me costaron, no sé si lo de dentro, solamente como la funda, $1 cada una. Pero bueno, esto es lo que me ha llegado y esto es lo que yo había pedido. Lo que yo había pedido tenía como así un diseño más tipo
el estampado este de Dior y esto realmente, o sea, es como una copia súper barata, pero bueno, evidentemente me ha costado súper barato, así que no pasa nada. Y luego, como habíamos dicho que aquí hace tanto calor y el tema de las flores tal y tal, he decidido comprarme un bambú. Así tengo algo así verde. Lo que pasa que ha venido con algo como un poco... No sé si se ve, pero como un poco... No sé, siento que es como moho, pero no estoy segura. Lo vamos a dejar un par de días a ver qué tal evoluciona. Y nada, y ahora pues voy a pedir un Starbucks. Y bueno, la bebé está despierta, se acaba de levantar de la siesta, así que vamos a acabar de ver una peli que estoy viendo. Y luego, si tengo tiempo, me he comprado también unos botecitos para poner todas las especies, porque estoy como así como comprando cositas para organizar mejor la casa. Pero esto no sé si me dará tiempo ya para hacerlo hoy o si no lo haré la semana que viene. Lo que sí que voy a pedir ahora es una bebida nueva de Starbucks que he visto que están promocionando, que es de pistacho y a mí me fascina el pistacho, así que vamos a ver qué tal. Estamos viendo la película de Crepúsculo, la última, y me acaba de llegar mi batidito de pistacho, así que vamos a probarlo juntas a ver qué tal ha quedado. Vamos a ver. Oh, es como tipo helado. Tiene una textura muy densa, muy fría. Voy a mezclarlo un poquito. A ver qué tal. De sabor buenísimo. La textura muy cremosita. Lo que pasa que demasiado frío. Tiene como partículas de hielo, ¿sabéis a qué me refiero? No como granizado, pero está muy muy frío. A ver que lo pruebo otra vez. Buenísimo de sabor. Para mi gusto le sobra un poquito de hielo, pero está muy rico. Así que nada, vamos a esperar quizá como 5 minutitos que se derrita un poquito el hielo. Pero está muy bueno, lo recomiendo. Y me alegro mucho de que Starbucks esté sacando otras bebidas que no tengan cafeína, porque yo no tomo café, entonces pues estoy muy contenta. Y nada, chicas, pues esta ha sido mi semana. La semana que viene también tengo algunos planes interesantes, así que no os perdáis mi vlog de la próxima semana. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vlog. Y yo me despido con mi cara llena de cintas. Adiós.